Y también agradezco a José Eduardo la posibilidad de compartir con ustedes resultados de una investigación que estoy desarrollando, que no directamente se vincula con el tema de este congreso, pero que creo que sí se puede establecer muchos puentes con el tema central de este congreso. Carlos Mujica fue uno de los 270 sacerdotes de Argentina que el 31 de diciembre de 1967 adhirieron al mensaje de los 18 obispos del tercer mundo, lo que dio pie al nacimiento del movimiento para sacerdotes del tercer mundo. Asesinado en 1974 por la organización de ultraderecha conocida como la AAA, Mujica había adherido al peronismo y había entablado vínculos con la organización armada Montoneros, con la que tuvo una inestable relación. En este trabajo analizo primero la disertación titulada El rol del sacerdote, que Carlos Mujica pronunció en 1971 ante las autoridades y estudiantes del Instituto de Psicología Integral. La importancia del discurso radica en que en él Mujica formula con rotunda claridad su posición respecto del papel que el sacerdote debe cumplir en la sociedad de su tiempo en relación con la política. Desde una mirada retórica, la finalidad de la alocución es persuadir a la audiencia de que en la coyuntura de 1971 lo religioso y lo político no pueden disociarse y que los cristianos en general y el sacerdote en particular deben asumir esta verdad desde una posición abierta al marxismo. Luego me detengo en cómo esta posición reaparece de modo negativo en la vigilancia de la que fue objeto el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo por parte de un organismo estatal de inteligencia. ¿Dónde quedó? Acá. En la vigilancia que fue objeto por parte de este organismo de inteligencia, cuyo archivo es de acceso público desde el 2003, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, DIPA. En cuanto a su disertación, Mujica utiliza una variada gama de estrategias retóricas para alcanzar su fin persuasivo. Una consiste en la disociación de las nociones de revolución y de pecado. De esta manera afirma Mujica, cito: «Es muy importante el valor que le da el cristianismo al aporte de la revolución interior, y tenemos que entrar en eso. Yo personalmente, como miembro del movimiento del tercer mundo, estoy convencido que en la Argentina solo hay salida a través de una revolución, pero una revolución verdadera, es decir, simultánea, cambio de estructuras y cambio de estructuras internas. La noción de revolución es disociada, por un lado, en falsa y verdadera, y por el otro, en exterior e interior. La revolución falsa es asociada de modo implícito a una mera revolución exterior. La revolución verdadera, en cambio, conjuga la revolución exterior, el cambio de las estructuras, con la revolución interior. En la disertación de Mujica, esta revolución interior es la aceptación de que todos los hombres son hijos de Dios y en cuanto tales deben vivir dignamente. En este sentido, la categoría de hombre nuevo planteada por el Che Guevara es para Mujica netamente cristiana. Voy a obviar la lectura de la cita y dice: la asimilación de personajes marxistas con posiciones cristianas, que es lo que hace Mujica, como entre el Che Guevara y San Pablo, se repite cuando Mujica afirma, cito: Marx y Lenin, al postular la comunidad de bienes, no hicieron más que parafrasear, copiar el Evangelio. Y que cuando Lenin dice, cito: el que no trabaja no come, repite lo que dijo San Pablo en el siglo I.
En cuanto a la noción de pecado, Mujica la disocia en un pecado individual o personal, un pecado colectivo o estructural, y atribuye esta disociación a la nueva visión del pecado que tiene el cristiano. Voy a omitir la cita y comentamos. La disociación de la noción de pecado, que postula la existencia del pecado colectivo o estructural, permite a Mujica justificar la lucha contra el sistema capitalista como parte de la misión del sacerdote y de modo implícito orientar a favor de que un cristiano, para que no caer en ese pecado colectivo, luche también contra ese sistema. Mujica se vuelve a integrar en el colectivo Sacerdotes del Tercer Mundo y explica su promoción del socialismo como único modo de evitar el pecado colectivo. Religión y política quedan así identificadas. Al mismo tiempo, Mujica reformula ese socialismo como, cito, un socialismo que responda a nuestras auténticas tradiciones argentinas, que sea cristiano, un socialismo con rostro humano, que respete la libertad del hombre. De este modo, la noción de socialismo es disociada y se vislumbra un discurso otro, que impulsa un socialismo que Mujica rechaza, un socialismo que implícitamente adquiere el sentido de no responder a las auténticas tradiciones argentinas, que es ateo, que no tiene rostro humano y que no respeta la libertad del hombre. Este socialismo, se sobreentiende, es aquel que corresponde al que fue denominado en Argentina marxismo liberal, de tradición antiperonista, por la llamada izquierda nacional antiliberal en la que se ubica Mujica. Otra estrategia que emplea Mujica para persuadir a su audiencia sobre su posición en torno al rol del sacerdote es la reformulación explicativa del Evangelio, mediante la cual se centra en el presente de denunciación, de modo que adapta el texto sagrado al signo de los tiempos. Se destaca así el comentario que hace del episodio de Saqueo, incluido en el capítulo 19 de San Lucas. Afirma que Saqueo fue, cito, un explotador que se había enriquecido explotando al pueblo judío al servicio del imperialismo romano. Usa una de las entidades explicativas propias del discurso político, el imperialismo, a la vez que el cambio radical de vida de Saqueo es entendido tanto en su dimensión religiosa como política. En efecto, Saqueo es primero, para Mujica, un sinvergüenza, palabra coloquial que entre otras usa para acercarse a su auditorio, para luego convertirse en un amigo de Cristo, a la vez que es primero un explotador, pero después se hace pobre. Esta articulación inseparable entre lo religioso y lo político que defiende Mujica lo lleva a enfrentarse a dos posiciones antagónicas con la suya y entre ellas. Se trata, por un lado, de quienes conciben la religión como alejada de la política y, por otra parte, de quienes apartan la política de la religión y reducen la figura de Cristo a la de un guerrillero. Dos argumentos de autoridad apoyan respectivamente su posición. Una es una cita del padre Pedro Arrape, general de la Compañía de Jesús desde 1965 hasta 1983, que legitima la postura de Mujica de que el sacerdote y los cristianos en general deben unificar religión y política. Salteo la cita. La imbricación de la religión y la política se manifiesta así en calificar de malignos a los poderes condenados por el padre Arrape, cuya referencia es explicitada por Mujica con entidades propias del discurso político, se refiere al imperialismo internacional del dinero y a oligarquías nativas. Una cita del teólogo protestante Oscar Kallmann, observador del Concilio Vaticano II y amigo personal de Pablo VI, por su parte, apoya la posición de Mujica de que no se puede separar la política de la religión. No voy a leer la cita porque creo que les va a resultar complicado en español. Mediante la negación, Mujica refuta a quienes separan la política de la religión e interpretan la palabra de Jesús como una mera invitación a la lucha armada. Desde su lugar de sacerdote, interpreta el sentido del texto bíblico acorde a su posición, que justifica
Mujica con el discurso que no leí, pero es una cita de autoridad del teólogo protestante. La actualización del mensaje de la Biblia según el signo de los tiempos se repite al usar el término Ejército de Liberación de Palestina del discurso público de su presente para referirse al accionar de Pedro, Simón y Judas en la época de Cristo. Nuevamente, Mujica rechaza a quienes propician solamente un cambio de estructuras, despreciando la construcción de un nuevo tipo de hombre, el hombre nuevo que Mujica rescata del Che Guevara. Por último, Mujica apoya su posición mediante una imagen de sí, un ethos experto, con un saber especializado, ligado a su condición de sacerdote. De allí que se posicione en el lugar de un explicador y emplee recursos del discurso explicativo que se pueden identificar en las citas anteriores como preguntas didácticas, como por ejemplo, ¿qué es el pecado?, definiciones que Mujica da de pecado, de publicano, de exégetas, reformulaciones parafrásticas intradiscursivas. Mujica legitima su posición a sí mismo con la activación de su ethos previo, es decir, la imagen previa que tiene el auditorio de él de cura villero. Los curas villeros son los que trabajan en las favelas, en las villas de emergencia. En efecto, él fue uno de los fundadores de la rama sacerdotal que aún trabaja en las villas de miserias o villas de emergencia de Argentina. Salteo la cita. En este tramo de la disertación de Mujica se repite la tesis de la coexistencia de esta dimensión religiosa y política, dado que cuando cuando el sacerdote ayuda a los habitantes de la villa, toman conciencia los habitantes de que son hijos de Dios y entonces toman conciencia de su dignidad. Este movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, dentro del cual se destacó como figura el padre Mujica, fue objeto de una estricta y sistemática vigilancia por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Este organismo estatal de inteligencia fue abierto en 1956, un año después del golpe de Estado de 1955 que derrocó a Juan Domingo Perón, y cerrado en 1998, en plena democracia que Argentina recuperó en 1983, luego del golpe militar de 1976 que instaló el terrorismo de Estado. La DIPA fue disuelta en 1998. Cuando se desempeñaba como ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, León Aslanian, uno de los jueces de lo que se denominó el juicio a las juntas, la cúpula militar que ejecutó el golpe y que se realizó bajo el primer gobierno constitucional tras la dictadura, que fue el de Raúl Alfonsín. Esto lo vamos a... Entonces, como prueba del sistemático espionaje al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, en el archivo de la DIPA se hallan 8 tomos que reúnen 2.295 folios dedicados a este movimiento del sacerdocio argentino. El primer tomo se inicia en 1970 y el último está fechado en 1973. Se destaca en ellos la fuerte preocupación del servicio de inteligencia en establecer si determinados sacerdotes pertenecen o no al movimiento para el tercer mundo. De esta manera, los documentos incluyen largas listas de nombres propios tachados actualmente por la ley de habeas data, de preservación de los datos personales, que sirve para resguardar la identidad de las personas que fueron objeto de inteligencia, en las que los agentes clasifican a estos sacerdotes como pertenecientes o no al movimiento. Resulta así de interés identificar cuáles son las características que lo convierten en peligroso bajo la mirada de la DIPA y que lo apartan de una imagen implícita de sacerdote ideal, alejado de la política del marxismo y respetuoso de la jerarquía de la Iglesia. En primer lugar,
En primer lugar, sobresale que, al contrario de lo que asume el movimiento del Tercer Mundo y defiende el padre Carlos Mujica, la actuación política de los sacerdotes es condenado de modo implícito por la DIVBA, que al hacer una especie de etopeya de ciertos sacerdotes, considera si se dedican a la política como criterio para incluirlos en el movimiento. De esta manera, en 1970, cuando en Argentina tenía un gobierno militar, la segunda mitad del siglo XX padeció 6 golpes de Estado, los agentes justifican que diversos sacerdotes no eran parte del movimiento, de los sacerdotes para el Tercer Mundo, sosteniendo que su actividad se limita al ámbito parroquial y solamente cuentan con los fieles concurrentes a la misma y que solamente su palabra es proferida desde el ámbito religioso. De modo similar, en otras oportunidades, afirman sobre ciertos sacerdotes que, cito, su campo de acción es exclusivamente la Iglesia o aspecto religioso y que, cito, están en su tarea específica y por lo tanto emplean los medios comunes de la institución eclesiástica. Fin de cita. En este sentido, los agentes de inteligencia vigilan si los sacerdotes tienen vínculos con el ámbito político, gremial o estudiantil. Y, por ejemplo, sentencian, cito, no se ha establecido hasta el momento que se realicen reuniones con dirigentes gremiales, políticos o estudiantiles. Otro criterio para incluir a los sacerdotes vigilados dentro del movimiento es si tienen una prédica revolucionaria o cercana al marxismo. Un informe de inteligencia de 1970, redactado por el Departamento de Reunión e Información de la DIVBA, titulado justamente Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, sostiene: esta corriente mantiene una visión sociopolítica de la Iglesia cercana al marxismo. Utiliza una dialéctica determinada para enfrentar a los gobiernos contra lo que llaman el sistema y explotan las injusticias sociales. En la cita, el cuestionamiento de la DIVBA respecto de la posición que defiende el padre Mujica se manifiesta en dos marcas de distancia enunciativa en las comillas que llamamos de distanciamiento ideológico. Hay una característica que la DIVBA le atribuye al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo, a la que no se refiere Mujica en la disertación analizada, y es el no respeto a la jerarquía de la Iglesia. En efecto, otro informe de inteligencia, también de 1970, y asimismo titulado Movimientos para el Sacerdotes del Tercer Mundo, se refiere al peligro, cito, de resquebrajamiento en el gobierno vertical de la Iglesia que este movimiento provoca y a sus, cito, duras críticas a la jerarquía eclesiástica. En relación con eso, lío total. Comenzaste a gritar. Normal. En relación con eso, resulta de interés, por último, que en un documento de la DIVBA, fechado en 1970, ese documento comenta un artículo que el arzobispo de Buenos Aires del momento, Monseñor Juan Carlos Aramburu, publicó en español en el Observatorio Romano con el título La misión del sacerdote. En este artículo, el arzobispo considera que la principal misión del sacerdote es, cito, la concordia, la armonía y el amor, y critica a quienes promueven la división y la violencia para el cambio de estructuras injustas. El título de la conferencia de Mujica, El rol del sacerdote, de 1971, fue así una clara respuesta polémica a la posición de la jerarquía de la Iglesia argentina sobre el rol o misión del sacerdote. Para concluir, quisiera resaltar, en relación con la temática general que nos reúne, que muchos de los problemas, entre ellos y en especial la pobreza, fenómeno global, que en su contexto histórico-cultural atravesaron al padre Mujica en particular y al movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo en general, siguen vigentes en un nuevo escenario. En la actualidad, continúan en Argentina su acción los curas villeros, muy apoyados por el cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, y de los cuales
cuales el padre Mujica fue fundador. Muchas gracias.